Que Dios te bendiga, mi querida amiga y amigo que está sintonizando este programa especial, esta serie de estudios bíblicos en el cual tú has apartado un tiempo especial para escuchar la voz de Dios. Hemos llegado al tercer día de nuestras reuniones y el tema de esta serie se titula Transformados por Jesús. Cada uno de nosotras, estoy completamente segura, deseamos ser transformados. Necesitamos que nuestras vidas cambien, que nuestros matrimonios experimenten una transformación. Y eso únicamente lo podemos obtener a través de la gracia de nuestro buen Salvador, Cristo Jesús. Mi amiga, mi amigo, bienvenido este tercer día de estudios de la palabra de Dios. Y yo quiero en este momento enviarte un abrazo virtual. Sí, ahí donde tú estás, enviarte un abrazo con todo mi cariño. Te cuento que hemos estado orando, un grupo de personas, estamos en cadena de oración, orando por las peticiones que ustedes han enviado de forma especial. Y quiero animarte a que sigas enviando tus pedidos de oración, la necesidad, la preocupación que tienes en este momento en tu vida. Hay un grupo de personas que estamos fervientemente intercediendo a Dios por esa petición especial. Quiero también agradecer en forma pública a todas las damas misioneras que han estado trabajando de forma especial, trayendo amigas a esta serie de conferencias, invitando a sus vecinas, llamando por teléfono, compartiendo el link de tal manera que muchas personas puedan experimentar esta bendición, puedan experimentar esa transformación que podemos obtener en Cristo Jesús. Bienvenidos. Quiero pedirte que ahí donde estás, inclines tu rostro para orar. Amado y bendito Padre que estás en los cielos, aquí nos tienes, Padre, a tus hijos, con deseos de escucharte, con deseos de hacer tu voluntad. Hay cosas que nosotros no entendemos. Las cosas espirituales para nosotros no son desconocidas, Señor. Pero en este momento te rogamos que seas tú el que abras nuestro entendimiento, el que envíes tu Espíritu para poder comprender tu palabra, para entenderla completamente. Pero sobre todas las cosas, mi Señor, ayúdanos tú, Padre bendito, para que no solamente seamos oidores, sino que podamos practicar la palabra de Dios, que podamos practicar tu voluntad, que podamos practicar los principios que presenta la palabra de Dios. Señor, bendice los hogares de nuestros hermanos, bendice sus trabajos, bendice sus vidas y permite que hoy, Señor, podamos ser ungidos con tu Espíritu y experimentar esa transformación que necesitamos en Cristo Jesús. Lo pedimos. Amén. Queridos amigos, ustedes saben que venimos estudiando y nuestro texto de esta semana lo encontramos en Romanos 12:2 y quiero leerlo con ustedes. No os conforméis a este siglo, no seamos igual que la gente de este mundo, sino transformaos. Tenemos un llamado especial de ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios tiene una voluntad buena para ti. Los propósitos de Dios son de bendición para tu vida. Dios tiene un sueño para sus hijos. Él quiere que tú seas prosperado en todas las cosas. Dice que sus pensamientos son superiores a los nuestros. Y es por eso que necesitamos ser transformados, mis amigos, para que pueda ser una realidad esos propósitos de Dios en tu vida y en la mía. Tú sabes que yo he escogido para esta serie de conferencias bíblicas el Evangelio de Juan específicamente, porque para mí Juan es un modelo, es un ejemplo, que él también tuvo un antes y un después, y eso lo hemos venido estudiando, de cómo él fue un hombre agresivo, violento, orgulloso, ambicioso, era un hombre iracundo, violento, y gracias al poder transformador de Jesús, Juan se convirtió en el discípulo amado de aquel hijo del trueno, de aquel hombre que Jesús mismo lo denominó Boanerge, así los tituló a Juan y su hermano. Ahora él después, al experimentar esa transformación,
Él después se convirtió en el discípulo amado. Y yo sí creo que ese deseo de Dios, que Jesús también puede transformar tu vida y puede transformar la mía. Y es por eso que diariamente yo leo la palabra, porque a través de la palabra inicia un proceso de transformación. Yo creo que el gran amor del Señor Jesús, que entregó su vida por nosotros, nos puede ayudar a transformar nuestros hogares. Fue el tema de ayer. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo podemos ser transformados con la luz de Jesús. ¿La luz? Sí, Él tiene una luz. Recuerda, Él es la luz de los hombres. Él es la luz del mundo. Y nosotros necesitamos esta luz en nuestras vidas llenas de oscuridad. Y ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Y mi amigo querido, nosotros hemos venido estudiando que hay dos tipos de personas. Desde que estudiamos Juan capítulo 1, nosotros vimos que Jesús a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero a los que lo recibieron, a los que creyeron en Él, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Eso aparece en Juan 1, 11 y 12. Pero si ayer nosotros recordamos que estudiamos Juan 3, 16 y también se nos menciona que Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y se dice en Juan capítulo 2 que precisamente fue escrito estas señales para que los discípulos del Señor Jesús creyeran en Él, para que todas las personas hasta el día de hoy, tú y yo, creyéramos en Él. Pero quiero mencionarte algo con respecto a las personas que creen y no creen. Dos grupos de personas, aquellos que creen y las personas que no creen. ¿Ustedes sabían que en la palabra de Dios se menciona un grupo de personas que se niegan a creer? Sí, o que tienen temor a creer. Mira, busca en la Biblia Juan 12:42. Búscalo, abre la palabra y dice, muchos de los gobernantes de ese tiempo, oigan qué interesante, muchos de los gobernantes, de los líderes de la ciudad, dice que creyeron en Él, creyeron en Jesús, pero no lo confesaban públicamente. ¿Por qué? Por temor a los fariseos, para que no fueran ellos expulsados de las sinagogas. Hay muchas personas que tienen temor a decir que creen en el Señor. Hay muchas personas que sienten temor a decir Jesús perdonó mis pecados. Hay muchas personas que sienten temor de decir que el Señor está transformándome en una nueva criatura. Sí, hay muchas personas que sienten temor y te lo digo por experiencia personal. Estando yo muy joven, mi amiga, a mí me daba temor también publicar, decir a las personas que yo era cristiana y que creía en Jesús y que sabía que Él me había perdonado mis pecados. Lo mantenía escondido, así como estos gobernantes. ¿Por qué me daba temor? Me daba temor de no pertenecer al grupo. Me daba temor que se burlaran de mí. Que por eso y muchas otras cosas más es que las personas sienten temor. Me identifiqué con estos gobernantes. Quizás tú estás pasando por esa situación, pero mira cuán importante es pertenecer al grupo de los que creen. Gracias a Dios yo tuve la oportunidad y el Señor me dio el tiempo para vencer ese temor y poder decir públicamente que soy una hija de Dios, que fui redimida y perdonada por Jesús y que Él está obrando una transformación en mi vida. Y así como Él lo está haciendo conmigo, lo quiere hacer contigo también. Estoy completamente segura. Mi amiga, cuán importante es creer. Y para esto tenemos que definir lo que es creer. Y en Hebreos 11:1 se nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la seguridad o la convicción de lo que no se ve. Es la certeza, tener la seguridad de que Jesús vino del cielo a la tierra para entregarse en favor tuyo, para perdonar tus pecados, a fin de que tuviéramos salvación y vida eterna. Es la certeza, es la seguridad, la convicción de que esto es una realidad, de que la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, será un hecho muy pronto y de que Él pasó por ese sacrificio de morir en una cruz para que tú y yo fuéramos salvos, ¿sí? Porque Él está preparando un reino. Esta vida es temporal, pero hay un mundo eterno que el Señor está preparando para sus hijos, para los que sí
creyeron en él. Mi amiga, yo quiero que hablemos hoy del capítulo 3 de Juan, en donde aparece un personaje interesante con el cual yo en algún momento me identifico, y quizás tú también te identificas, y es Nicodemo. Y vamos a leer el versículo 1 al 3. Abre tu Biblia, por favor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Este vino de noche a Jesús y le dijo: Rabí, que significa maestro, sabemos que has venido de Dios. Oigan la pregunta que le hace. Sabemos que has venido de Dios como un maestro. Oigan este fariseo. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, sino solo el que está Dios con él. Vamos a hablar un poquito de este personaje, Nicodemo. Ustedes saben que el nombre Nicodemo significa victorioso. Sí, victorioso o un conquistador. Pues vamos a ver si su nombre, el significado de su nombre se aplica a lo que es este hombre. Sabemos que llega de noche, la palabra de Dios así lo dice, llega de noche donde Jesús. ¿Por qué llega de noche? Obviamente, como era fariseo, él estaba viendo las cosas que Jesús hacía, él escuchaba de los milagros del Señor Jesús, veía que este hombre era diferente, pero tenía temor de que los fariseos lo vieran cerca de Jesús durante el día. Es por eso que él decide andar de noche y buscarlo. Además, algunos comentaristas bíblicos dicen que él eligió la noche también para que no lo vieran, pero también para que nadie los interrumpiera, para tener mayor concentración, porque en esas horas la gente está dormida. Era un fariseo. ¿Qué significaba ser un fariseo? Miembro del Sanedrín, era un gobernador judío, era de los 70 miembros que tenía en ese momento el Sanedrín, y uno de los deberes de este fariseo era examinar todo lo que tenía que ver con el aspecto religioso. Y si se levantaba un maestro que llamaban profeta o Mesías, ellos tenían que investigarlo bien, porque ellos eran los que aplicaban la justicia específicamente al pueblo judío. Así que resulta sorprendente que este dirigente, este fariseo que conocía el Talmud, que aplicaba la justicia en los judíos, que estaba siempre regulando todas las reglas religiosas, este hombre se acercara a Jesús, quien era fuertemente cuestionado por todo el Sanedrín, por todos los sacerdotes y todos los dirigentes judíos. Era un fariseo, era de los altos dignatarios. Algunos dicen que posiblemente Nicodemo pertenecía a una familia de muchos recursos económicos. Mi amiga Elena de White, la escritora Elena de White, en el libro El deseado de todas las gentes, dice, deseaba, oigan, hablando de Nicodemo, él deseaba ardientemente entrevistarse con Jesús, pero no osaba, no se atrevía a buscarlo abiertamente. Sería demasiado humillante para un príncipe de los judíos declararse simpatizante de un maestro poco conocido. Si su visita llegase al conocimiento de todo el Sanedrín, le atraería un desprecio y quizá denuncia en su contra. Resolvió entonces verle en secreto. Qué interesante. ¿Por qué Nicodemo busca a Jesús en lo secreto? ¿Por qué tenía temor de publicar que creía en Jesús? Pues mis amigos, Nicodemo, aunque era un dirigente judío, aunque conocía muy bien el Pentateuco, aunque era uno de los dignatarios del Sanedrín, aplicando la justicia, era un hombre que tenía un vacío espiritual. Oh, sí. Puede ser que tú pertenezcas a muchas iglesias, a muchas de las iglesias buenas que hay, pero puede ser que tú tengas un vacío espiritual. Y entonces qué bueno que estás participando de esta serie, porque solo Dios, solo la palabra de Dios, solo Jesús va a poder llenar ese vacío. Ni el dinero, ni las profesiones, ni el ser parte de los fariseos o del Sanedrín llenaba el vacío que tenía Nicodemo. De la misma manera, ni tú ni yo podemos llenar el vacío con dinero, con placer, no, con nada de eso. Únicamente con la presencia de Dios en tu vida lo podrás llenar. Algo interesante en estos versículos es que él lo llama maestro. Oigan qué interesante. Sabía que hacía milagros, que tenía una vida diferente, pero lo llama maestro. ¿Por qué? Porque para él como fariseo, en su posición de orgullo, no le iba a dar un reconocimiento ni de profeta y menos de Mesías a una persona que todavía a ellos no les daba seguridad y evidencia. Vamos a pasar a los versículos del 3 al 5 y aquí
aquí vamos a aclarar qué temas de conversación habla Jesús con este dignatario judío, con este fariseo de nombre Nicodemo. ¿De qué habló Jesús en esta noche en la cual Nicodemo tenía un vacío? Y leamos, por favor, abre la palabra. El capítulo 3 de Juan, del 3 al 5. Responde Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo entonces le pregunta: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús respondió: de cierto te digo, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Qué interesante, mis amigos. Hasta ahí vamos a quedar. Mis amigas, el tema que aquí resalta Jesús es nacer de nuevo. ¿Se escucha bien? Nacer de nuevo lo reitera en 3 ocasiones en esta conversación. Primero en el versículo 3 y le dice: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Segundo, versículo 5, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Y en el versículo 7 quiero que también lo subrayes, porque ahí dice: no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Muy bien, vamos a pasar al primer aspecto. Para que tú puedas ver y entrar al reino de los cielos, es necesario nacer de nuevo, ¿sí o no? Es decir, que hay una recompensa. La recompensa es el reino de los cielos. No solo verlo, no solo creerlo, sino entrar. Se nos está prometiendo algo maravilloso, mis amigos, algo que está fuera de este mundo. Por eso la vida aquí es temporal. El Señor está preparando un reino celestial, el reino de Dios, en donde te promete a ti y a mí que vamos a ir a morar con Él. Qué hermoso. No solo verlo, sino entrar y vivir con Él. Pero antes tenemos que nacer de nuevo. Y Jesús lo dice en el versículo 5. Para entrar al reino es necesario nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Pero vamos a ver, ¿qué significa nacer de nuevo? Pues viene de una palabra griega que se llama anotén y dice que es experimentar un cambio radical, una transformación. Oigan qué lindo, que es el tema de nuestra serie de conferencias, una transformación completa, que es el nuevo nacimiento. Nos dicen algunos comentaristas bíblicos que el término nacer de nuevo no viene de la tierra, sino que es un nacimiento que viene de arriba. Así es el significado original. Es como ser algo nuevo desde arriba, por supuesto, del cielo. Es una transformación espiritual y completa que sucede. Mi amigo, es por eso que nosotros podemos observar a personas que antes estaban en las calles, que antes estaban metidas profundamente en el vicio, que antes vivían con muchas mujeres o mujeres que tenían una vida cuestionable, y después de haber nacido de nuevo, estas personas se convierten en predicadores, en hombres responsables, en mujeres de familia, en personas que son un testimonio para las personas de una transformación porque nacieron de nuevo. ¡Qué lindo! Yo quiero experimentar eso. Y mi amigo, déjame decirte que cada día de mi vida, cuando yo leo la palabra, cuando yo busco a Dios, cuando yo oro, siento que estoy naciendo de nuevo. Por supuesto, porque en la búsqueda de Dios, al estar cerca de Dios, al creer en Dios todos los días, estás renaciendo de nuevo. ¡Qué bonito! Pero ahora tú me preguntarás, ¿cómo lo hago, Gloria? ¿Cómo nazco de nuevo? Ya me explicaste lo que es nacer de nuevo, pero ¿cómo lo hago? Jesús aquí lo aclara. Del agua y del Espíritu. Solo el que nace del agua y del Espíritu. Mañana vamos a hablar del Espíritu, pero hoy vamos a hablar lo que significa nacer del agua. Sí, mi amiga, porque cuando nosotros pensamos en el agua, ¿para qué sirve el agua, mi amiga querida? El agua te sirve para hidratarte, si lo hablamos internamente, pero también te sirve como es un símbolo de limpieza, de purificación, ¿sí o no? De santidad, es higiene, es pureza. ¡Qué hermoso! Necesitamos agua por dentro y agua por fuera, pero en el aspecto espiritual, mi amigo, mi amiga que me estás escuchando, el agua, nacer del agua, se refiere al bautismo. ¿Oh, sí? Al bautismo. Y ahora te quiero decir una curiosidad bíblica. Cuando habla Jesús aquí en el capítulo 3 de que es necesario nacer del agua,
Mira qué interesante, porque en lo sucesivo, el acto sucesivo que menciona Juan después de esta conversación, habla precisamente del bautismo que realizaba Jesús con sus discípulos y de Juan el Bautista. Sí, a partir del versículo 22 se nos menciona la serie de acontecimientos en torno al bautismo, en donde participaba Jesús, donde los discípulos bautizaban, Juan el Bautista y sus discípulos bautizaban, porque el nacer de nuevo se refiere al bautismo. ¿Y qué es el bautismo, mi amigo, mi amiga? El bautismo procede de la palabra en latín que es baptismum y significa sumergir, lavar, hundir completamente. Significa hundir profundamente. Es por eso que cuando nosotros vemos el ejemplo de Jesús que sale narrado en la palabra de Dios, cómo fue bautizado, él llega al río Jordán, es bautizado por Juan el Bautista y es hundido, es sumergido completamente en el río Jordán, en donde él da el modelo de empezar una nueva vida en Cristo. En la iglesia primitiva, los discípulos, ese era el bautismo que practicaban. Ese era el ejemplo que Jesús dejó de ser bautizado. Y además, en la misión encomendada a sus discípulos en Mateo 28, él dice, por tanto, vayan y prediquen, enseñen y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Haced discípulos y bautizarlos. Esa es la misión que Jesús encomendó. Él dio el ejemplo. Pero ¿qué significa bautismo, mi amiga? Pues quiero decirte que bautismo es nacer de nuevo. Oh, sí. Ahí está simbolizado específicamente. Es decir, públicamente que tu vida a partir de ahora estará en dependencia de Dios. Que reconoces que Jesús perdona tus pecados, que reconoces que Jesús es tu Salvador. Es cuando tú públicamente declaras que crees en Dios. Sí, y que crees en su palabra, que crees en una nueva vida y que tú crees que Él te puede transformar. Yo lo puedo comparar, ¿sabes qué? El bautismo es esa actividad pública y la comparo con el matrimonio. ¿Sí o no? En el matrimonio debe ser un acto público en el cual tú con felicidad le dices a las personas que estás empezando una nueva vida con el hombre o la mujer que amas. De la misma manera, el bautismo es un acto público en el cual tú le dices a las personas que tú amas a Dios, que vas a empezar a tener una nueva vida de cercanía y de amor con Dios. Sí, eso significa que tú vas a formar parte de los hijos de Dios y tú le dices a la gente, formo parte de la iglesia de Dios. Soy parte de una comunidad, de una familia espiritual que es la iglesia aquí en la tierra. Y es por eso que necesitamos todos pasar por este acto tan maravilloso del bautismo. Tú en la vida te puedes arrepentir de la carrera que estudiaste, te puedes arrepentir incluso de un trabajo que tomaste, te puedes arrepentir de muchas cosas, pero estoy segura, mi amiga, mi amigo, que nunca te vas a arrepentir de haberle entregado tu vida al Señor. No, esa es una decisión que vale la pena, es una decisión que no sirve para esta vida solamente, sino que sirve también para ese reino al que tú vas a poder entrar y vas a poder contemplar con tus ojos. Esa es la promesa maravillosa que el Señor tiene para los que nacen de nuevo a través del bautismo. Nos unimos al Señor en una nueva vida. Ahora decides vivir cerca de Dios. Y ¿sabes qué? Lo más lindo, mi amiga querida, es que cuando tú decides vivir cerca de Dios es porque quieres lograr su propósito. Y Él dice, para gloria mía los he creado. Qué maravilloso es el bautismo. Es como empezar una página en blanco en tu vida, ¿sabes? Sí. Es como empezar de nuevo. Al sumergirte en las aguas, el apóstol Pablo dice que es como una muerte al pecado, a la vida pasada, y te levantas de las aguas de donde fuiste sumergido, te levantas a una nueva vida, como a una resurrección, a una vida transformada en Cristo Jesús. Eso es precisamente el bautismo, que es esa declaración pública en la cual tú dices, quiero nacer de nuevo, y lo dices
con valor, sin cobardía. Dices, yo creo en el Señor. Mis amigas, cuando yo me bauticé, no me arrepiento de esa decisión. Y a partir de ahí yo empecé en ese camino cristiano cerca de nuestro Dios. Jesús fue bautizado, fue nuestro modelo. Y me encanta, cuando Juan le dice en Mateo 3:13 se menciona, no, ¿cómo te voy a bautizar yo a ti? Si más bien yo necesito ser bautizado por ti. Jesús le dijo, un momento Juan, así conviene que hagamos las cosas, porque Él tenía que dejar un modelo a sus hijos, a ti y a mí, para que siguiéramos ese ejemplo de ser bautizados. Lamentablemente después se introdujeron en la iglesia romana algunas prácticas que cambiaron el bautismo original. El bautismo entonces, que originalmente era por inmersión, fue cambiado a un bautismo por aspersión, solo mojando poco, con un poco de agua la cabeza, y así otras prácticas. Pero el bautismo original, el bautismo que Jesús nos dejó como ejemplo, es el bautismo por inmersión sobre las aguas, en donde se necesita, mis amigos queridos, hermanos, que me estás escuchando, que estés en pleno gozo de tus facultades mentales, que tú con pleno raciocinio y de manera voluntaria decidas completar con esta actividad, deseoso, feliz de entregarle tu vida al Señor, porque declaras públicamente que quieres vivir una vida en dependencia de Dios, que aceptas el perdón de pecados, que crees en la salvación en Cristo Jesús, y por eso es necesario el bautismo, mi amigo. Es esa nueva oportunidad de vida. Qué lindo. En la Biblia aparecen muchos ejemplos de cómo fueron bautizados muchas personas, sí, los apóstoles, y así muchos líderes de la iglesia cristiana primitiva, el etíope, Crispo, Cornelio, el carcelero, Saulo de Tarso. El bautismo es para hombres y mujeres, para ricos y pobres, para personas profesionales y no profesionales. El Señor no hace acepción de personas. El bautismo es algo voluntario y debe de nacer de ti. Y es por eso que para que nazcamos de nuevo, mi amiga, hoy el Señor te está dando la oportunidad de poder entregarle su vida a Él a través del bautismo. ¿Quieres nacer de nuevo? Necesitas ser bautizados. Vamos a pasar al versículo 13 del capítulo 3 de Juan, y nos dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Saben de qué le está hablando aquí Jesús a Nicodemo? Le está hablando de su divinidad. Sí, de que Él viene del cielo. Le está diciendo, yo soy el Mesías del que ustedes han conocido en el Pentateuco, de los que ustedes están esperando. Yo soy el que vengo del cielo. Se lo está diciendo, se lo está revelando, mas Nicodemo todavía no lo reconoce. Y entonces aquí Él le habla de esa divinidad, de esa humanidad, de ese Hijo de Dios que fue glorificado en el cielo y que se despojó de su riqueza, de su poder y santidad y perfección para venir a este mundo de pecado solo para salvarnos. Aquí Jesús le confirma lo que aparece en Juan 1:14. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese Emmanuel, Dios con nosotros, que vino del cielo a la tierra. Él aquí se le declara. Vamos a pasar al siguiente versículo, 14 y 15, y nos dice precisamente que Jesús, cuando le menciona, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Qué le está presentando aquí? Pues les está presentando a Nicodemo el plan de salvación, la misión que él estaba cumpliendo en la tierra, y se lo presenta de una forma análoga, de la misma manera como Moisés levantó una serpiente, protegió a todo el pueblo de Israel que estaban siendo picados por serpientes y estaban muriendo. De la misma manera Jesús sería levantado, mi amiga, mi amigo, sería muerto en una cruz para el perdón de tus pecados, para que tú y yo tuviéramos vida eterna. Y si vemos el versículo 15, aquí nuevamente nos vuelve a confirmar la relevancia de creer, y nos dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Mira cómo se confirma en la importancia de que creamos en el Hijo de Dios, que fue levantado
levantado y murió por ti y por mí. Vamos a pasar a la siguiente parte de la conversación. Y me encanta porque aquí versículo 16 es uno de los versículos más conocidos. Martín Lutero le llamaba a este versículo que era la Biblia en miniatura, porque presenta el propósito de Dios de salvación de los hombres. Y dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todas las personas siempre leen este versículo, pero no leen los dos versículos subsiguientes. Y yo a ti te quiero animar a que lo leamos juntos. Y dice versículo 17, oigan, confirmando ese versículo maravilloso de que envió a su Hijo amado para que tú y yo creyéramos en él y tuviéramos vida eterna. Dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Gracias, Padre Celestial. Él envió a su Hijo solo para salvarte. Y dice el versículo 18, el que en él cree, oigan, nuevamente reitera, el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree, de los que están en este grupo, el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Nuevamente se reitera, el que cree no será condenado. Pero si tú no crees, sí vas a recibir una condenación. Mi amiga querida, ¿es importante creer? Claro que sí. Es importante que tú estés en este grupo de los que nacen de nuevo, de los que creen en la salvación en Cristo Jesús, de los que están en este grupo para poder entrar al reino de Dios. Sí es necesario. ¿Y qué pasa con Nicodemo después de estos temas de conversación tan profundos? ¿Por qué Jesús habla de tantos temas con este hombre? Pues era un hombre que podía entender esta temática porque él era un teólogo, un estudioso de las Escrituras, de los profetas del Antiguo Testamento y el Pentateuco. ¿Y qué es lo que pasa con Nicodemo después de esta conversación? Pues la palabra de Dios, miren, Elena de White nos dice: por un tiempo Nicodemo no reconoció públicamente a Cristo, pero estudió su vida, meditó en todas sus enseñanzas, en los concilios del Sanedrín cuando se hablaba de Jesús. Estorbó varias veces los planes de los sacerdotes que buscaban matarlo y destruirlo. Y entonces, mire, quiero que abras tu Biblia en Juan 7, 50 al 52. Juan 7, este es un texto muy importante, porque aquí Juan habla acerca de Nicodemo más adelante. Y dice: les dijo Nicodemo, estaban ellos planificando los sacerdotes, mandando a los soldados para apresarlo. Y los soldados no pudieron apresarlo. Decían: es que ningún hombre ha hablado como él. No tenían ningún tipo de evidencia, ninguna prueba en su contra para apresarlo en ese momento. Y miren lo que dice aquí: y les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, siempre se menciona así, el cual era uno de ellos. ¿Juzgas acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye o sabe lo que ha hecho? Respondiendo le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Es decir, que después de esta conversación, Nicodemo en muchas ocasiones defendió a Jesús porque sí llegó a creer en él. Llegó a creer, pero ¿en qué momento él lo manifiesta públicamente? Veamos Juan 19, abre tu Biblia, Juan 19 a partir del versículo 38 al 40, se nos menciona nuevamente Nicodemo, el que llegó de noche, y dice: después de todo esto ya había muerto Jesús. José de Arimatea, quien era discípulo de Jesús, pero en secretamente, por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También, ¿quién llegó? Nicodemo, versículo 39, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra, aloes, como 100 libras. Tomaron el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en lienzos con esencias aromáticas. Solo una persona con recursos económicos, con mucho dinero, podía comprar esta gran cantidad que menciona aquí Juan, de 100 libras de aloes y de mirra para preparar este cuerpo. Solo un hombre rico. Elena de White dice que este hombre nació de nuevo, que este hombre experimentó, Nicodemo experimentó un nacimiento de nuevo, una transformación
información. Y ella escribe: cuando los discípulos fueron dispersados por la persecución, Nicodemo se adelantó osadamente. Dedicó todas sus riquezas a sostener la tierna iglesia primitiva, para que los judíos esperaban ver desaparecer después de la muerte de Cristo. Amigos queridos, Juan 3:36 nuevamente, al terminar el capítulo, reitera la importancia de creer y dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios, oiga qué triste, la ira de Dios estará sobre él. Nuevamente aquí se reitera los dos grupos de personas que habrán, mi amigo, mi amiga, los que creen y los que no creen. ¿Recuerdas en el capítulo 1? Dice que los que creen se constituirán hijos de Dios. Ahorita en el capítulo 13 nos dice nuevamente que el que cree no será condenado. El que cree no solo verá, sino entrará al reino de Dios. Y el que cree, aquí dice, me encanta, porque el que cree tendrá vida y no se manifestará en él la ira de Dios. Pero en los que no creen, es un grupo que tiene un futuro lamentable. No seas como Nicodemo. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de la vida eterna. Hoy es el día para que tú declares públicamente: Señor, yo quiero ser transformado. Yo quiero nacer de nuevo del agua. Yo quiero recibir el bautismo. Yo quiero estar en este grupo de los que cree. Dame el valor, Señor. Dame esa valentía. Dame las fuerzas. Dame la fe, incluso si te falta fe. Señor dice: el que a mí viene, no le echo fuera. Podrás tener muchos pecados, mi amiga, no importa, el Señor perdona tus pecados, pero Él quiere que tú te arrepientas de esos pecados, que vengas y le puedas decir al Señor: yo quiero ser bautizado, quiero como Nicodemo nacer de nuevo, mi Señor. Mi amigo, mi amiga, yo te lo digo en forma especial, qué hermoso es poder iniciar una vida con Jesús. Nunca te arrepentirás. Decirlo públicamente: vamos a enfrentar pruebas, dificultades, pero estamos asegurados porque estamos cobijados, estamos protegidos con la fuerza, el poder maravilloso de Dios y de su Hijo. En Jesús hay vida eterna, en Jesús hay salvación, en Jesús hay perdón de pecados. No permitas que nadie quite de tu mente el deseo de nacer de nuevo. No permitas que nadie quite tu decisión de poder ser bautizada. Y es por eso que si tú hoy, en este momento, quieres ser bautizada, mi amiga, escribe un mensaje a los teléfonos. Di públicamente: creo en Jesús, que es el Hijo de Dios, que perdonó mis pecados y en quien tengo vida eterna. En este momento yo quiero orar por ti. Amado y bendito Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, porque a través de tu palabra nosotros recibimos poder. Gracias a tu palabra, porque necesitamos este nuevo conocimiento, Señor, que nos hace tomar decisiones en favor de la verdad y de la vida eterna. Señor, hay muchas personas que están en sus hogares luchando con la incredulidad, luchando en la indecisión. Y por eso yo los quiero depositar en tus manos, Padre, para que tu Espíritu los inquiete, para que tu Espíritu los atraiga, para que tu Espíritu los confirme, les dé el valor, les dé la fuerza y la voluntad para que hoy ellos decidan entregar sus vidas a ti. Padre, gracias por el bautismo. Gracias porque tú nos das la oportunidad de nacer de nuevos a través del bautismo y a través de tu Espíritu Santo. Por eso, Señor, tú dices: al que a mí viene no le echo fuera. Hoy es el día de empezar una nueva vida en Cristo Jesús. Hoy, Señor, permite que mis hermanas, mis amigos que están hoy sufriendo con dificultades, sufriendo en esa indecisión, con temor, con miedo, con cobardía, hoy pueda ser superado todo eso con tu ayuda y que puedan entregarle sus vidas a ti, porque, Señor, cuando nosotros entregamos tu vida, tenemos gozo, tenemos paz,
tenemos la seguridad de poder morar contigo en ese reino maravilloso. Tenemos esa vida eterna que tú prometes a todos los que creen en ti. Y por eso, Señor, yo deposito en tus manos a estas personas que están escuchando, a estos hombres, a esas mujeres, Señor, que están en ese valle de indecisión. Por favor, Padre, toca sus corazones, toca sus vidas, y que a partir de hoy tomamos decisiones todos en favor de este nuevo nacimiento para formar parte de tus hijos, de tu pueblo y esta familia de Dios. Lo ponemos en tus manos, Señor. Toca nuestros corazones, bendice nuestras vidas, suple nuestras necesidades y danos esa seguridad que necesitamos. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amiga, amigo querido, yo te invito para el día de mañana y te pido que si tienes deseos de ser bautizado, de estudiar la palabra de Dios, nos envíes un mensaje. Aquí tienes a la Iglesia Adventista, nos ponemos a tu orden. Somos una familia que te queremos dentro de nosotros. Somos una familia que no nos arrepentimos de haber sido bautizada. Invitamos a formar parte de esta familia de la Iglesia Adventista del Séptimo.